Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo Una Tierra, año 2060. Hombre con cabello negro y ojos dorados se sentó en lo alto de un edificio y almorzó mientras miraba la puesta de sol. Llevándose el sándwich a la boca, dio un bocado tras otro hasta terminarlo. Sus raciones se habían agotado, y durante los últimos 7 años de su vida, había hecho todo lo posible para que la Tierra volviera a ser como era antes de su caída. El hombre sonrió y sacó su revólver antes de moverlo hacia un lado y colocarle una sola bala. Este tiene que ser mi peor día hasta ahora. Él se rió. El hombre movió el revólver hacia un lado, cerrándolo antes de girar el cilindro y apuntando el arma al paladar. Ese hombre era Seth Evergreen, un hombre de 50 años que dedicó su vida a buscar el conocimiento y fue el científico más grande de su generación. Si bien su inteligencia no era nada de lo que burlarse, su coeficiente intelectual no se comparaba con el de grandes científicos como Einstein y Newton. Sin embargo, no fue su inteligencia lo que construyó su escalera hasta la cima, sino su hambre insaciable de conocimiento. Seth quedó huérfano después de ser abandonado por sus padres en una estación de bomberos unos días después de su nacimiento. Sin embargo, en cierto modo, abandonarlo fue lo mejor que le pudo pasar, ya que fue solo entonces que el agujero en su corazón se abrió y ansiaba ser llenado con algo más. Sin embargo, durante unos meses, no tenía idea de lo que su cuerpo quería de él. O al menos así fue hasta que cogió su primer libro. En el momento en que terminó de leer el libro, sintió como si se hubiera creado una chispa dentro de su alma, y estaba esperando ser saciada. No pudo detenerse después. Era la primera vez que sentía algo así en su vida, por lo que nunca abandonó ese sentimiento y se esforzó por sentirlo todos los días. Sin embargo, esa chispa se convirtió en un hambre insaciable y una codicia por el conocimiento que no pudo controlar desde entonces. Su avance cambió el mundo. Creó curas para cientos de enfermedades y padecimientos, y creó avances tecnológicos y científicos que cambiaron para siempre la sociedad humana. En su búsqueda de crear la especie perfecta, Seth se encontró con algo que no debería tener. Había descifrado la ecuación de la vida y descubierto el factor curativo, algo capaz de curar todas las enfermedades conocidas por el hombre, incluso el envejecimiento. Uno podría haberlo llamado iluminación en ese momento, pero ahora que Seth miró hacia atrás, no era más que una maldición. Seth publicó su nueva medicina y la promocionó como una droga capaz de restaurar la edad y dar a las personas la eterna juventud. Y al igual que los tontos sin cerebro que siempre han sido los humanos, le creyeron. ¿Desde cuándo fue la última vez que Seth Evergreen se había equivocado en algo? Ese fue su primer y único error. El factor de curación no se reveló porque la humanidad estaba lista, se le reveló a Seth porque él estaba listo. En menos de un mes, la población humana había comenzado a mutar. Algunos se convirtieron en monstruos irreconocibles, y otros se convirtieron en un goreces mutante de humanos aferrándose a la vida con la muy poca voluntad que les quedaba después de perder todo lo que alguna vez tuvieron. Seth había tratado de encontrar una manera de recuperar a la humanidad durante más de 7 años, pero ahora que sus raciones se habían acabado y los suministros estaban disminuyendo, perdió toda esperanza. Por una vez, la chispa que encendía su alma se desvaneció. Ya no era Seth Evergreen, un hombre que salvó a la humanidad de miles de enfermedades mientras hacía avanzar la tecnología 100 años, para los sobrevivientes, ahora se le conocía como Seth, el destructor de la Tierra. Entonces, apretó el gatillo y, por primera vez desde que comenzó este ritual, el arma finalmente escuchó sus súplicas. Estallido en ese momento, su vida pasó ante sus ojos. Técnicamente no era un buen hombre, no, era un egoísta que hacía todo en pos de sus propios objetivos, pero sin importar cuántos remordimientos tuviera, ya no importaba. Y así, un brillante destello de luz lo cegó antes de que todo se volviera negro y regresara al gran abismo que se extendía entre la vida y la muerte. Se sintió en paz, pero eso solo duró unos momentos. El abismo brilló en verde por un momento antes de que un símbolo apareciera ante él. Una estrella esmeralda de 8 puntas encapsulada en un círculo del mismo color apareció ante él. Estaba envuelto con un aura dorada esmeralda que se expandió hasta los confines del abismo. Seth reconoció el símbolo, no, él fue quien descubrió el símbolo. Lo que brillaba ante él era la inscripción de la ecuación de la vida, y se le había revelado una vez más. La luz se desvaneció, y todo volvió a ser negro una vez más. Jadear. Seth abrió los ojos mientras jadeaba por aire. Su corazón estaba acelerado y su cuerpo gritaba de dolor. Sus manos estaban cubiertas de sangre. No, esas no eran sus manos, eran verdes y asquerosamente grandes para su cuerpo. Estaba cubierto de sangre azul, su propia sangre.
Pero, ¿desde cuándo su sangre era azul? Seth se arrastró lentamente hasta un estanque de agua cercano. Parecía estar en una especie de caverna, pero los colores a su alrededor no tenían sentido, eran mucho más que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra, pero casi parecía natural. Luchó por levantarse, pero cuando finalmente miró hacia el charco de agua, no vio un reflejo de sí mismo. Vio que una grotesca criatura de piel verde le devolvía la mirada, haciéndolo casi retroceder por la sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, vio que una cuchilla le cortaba el cuello, lo decapitaba instantáneamente y dejaba caer su cabeza en el pequeño estanque. Seth se encontró en el oscuro vacío una vez más. El emblema de la estrella esmeralda de 8 puntas apareció nuevamente antes de enviarlo a otro cuerpo. Esta vez era un caballo al que le acababan de disparar en la cabeza. Los edificios y la ropa de los humanos a su alrededor parecían victorianos, y cuando se puso de pie, se dio la vuelta y miró directamente hacia el cañón de una escopeta antes de que sus sesos salieran disparados por el otro lado. Luego sucedió una y otra vez, hasta que finalmente, Seth perdió la cuenta de todas las vidas vividas. Se sentía como si hubiera probado todas las criaturas, desde una hormiga hasta una ballena. Él lo había hecho todo. Sin embargo, cuando vio aparecer el emblema esmeralda ante él, hubo un sentimiento dentro de él que le dijo que esta vida sería diferente. El emblema verde brilló más que nunca hasta que finalmente encapsuló su visión. ¿Cómo diablos morí ya? Seth se preguntó a sí mismo mientras miraba alrededor. Todo a su alrededor era simplemente negro, y no podía entender por qué. Sin embargo, en lugar de ver el emblema verde, esta vez vio una luz al final del túnel. También sintió algo alrededor de su cuello, pero lo ignoró por completo. ¿Iba finalmente a ir al cielo? ¿O era solo una forma de evitar que se volviera loco solo para devolverlo a su infierno por sus pecados? Cuando finalmente nadó hacia el otro lado, la luz cegadora lo obligó a cerrar los ojos mientras un par de manos delicadas pero enormes lo sostenían. ¿Gigantes? Espera, no, mierda, por fin soy humano. Un bebé humano, pero sigue siendo humano. Seth vitoreó con alegría, haciendo que todos en la habitación se miraran confundidos después de escuchar el extraño llanto del recién nacido. Capítulo 2. Hombre, seguro que se siente bien volver a ser humano. Después de morir una y otra vez en el cuerpo de muchos animales y monstruos, realmente adquieres una nueva apreciación de la vida como ser humano. Seth inhaló y exhaló, asegurándose de apreciar cada una de sus respiraciones, sin importar cuán difícil fuera hacerlo a través de sus diminutas fosas nasales. Las luces eran demasiado brillantes para que Seth pudiera abrir los ojos, pero cuando sintió que lo ponían en el cálido abrazo de alguien que instintivamente sabía que era su madre, se calmó y entendió toda la situación. Así es como se siente no ser abandonado al nacer. Seth pensó para sí mismo mientras rápidamente se adormecía e instantáneamente se dormía. Nota del autor. Se usa cuando alguien habla en un idioma que Seth no entiende. Felicidades Rhea, es un niño. Una mujer con uniforme de monja se inclinó levemente hacia la mujer que acababa de dar a luz. Rhea, la mujer que sostenía a Seth, parecía más que exhausta. Sin embargo, su radiante sonrisa contó una historia completamente diferente a pesar de su agotamiento. Miró al dormido Seth con una sonrisa maternal antes de levantar la mano y acariciar su mejilla. Realmente fue un milagro, monja Diven. Debo agradecerte de nuevo. Sin ti, los ojos de Rhea se llenaron de lágrimas cuando algunas mujeres tomaron sus manos y se pararon a su lado. Las personas que habían velado por su parto eran sus amigos más cercanos, por lo que todos entendieron su silencio. Después de todo, también estaban ayudando con el parto, lo mejor que podían. El parto había sido duro. Todo salió según lo planeado al principio. A pesar de los gritos de agonía de Rhea, todo era normal y ella siguió empujando. El problema real solo ocurrió una vez que el bebé se puso flácido. El parto pasó de ser un procedimiento de 30 minutos a uno largo y agotador que duró horas. Todos hicieron todo lo posible para mantener vivo al bebé, pero la situación no parecía mejorar a pesar de sus esfuerzos. Sin embargo, como si se hubiera accionado algún tipo de interruptor, no solo la condición del bebé mejoró 100 veces de repente, sino también la de Rhea. Rhea era una mujer hermosa de unos 20 años. Tenía un hermoso cabello rubio que estaba despeinado y desordenado, pero prácticamente brillaba a pesar de ello. Casi parecía que no había dado a luz en absoluto. Fue obra del Señor, jovencita. Te lo juro, vi una luz verde brillante cuando salió. La monja levantó una mano y se llevó la otra al corazón, pero nadie la tomó en serio.
Por supuesto, no estaba mintiendo sobre lo que vio, pero se sabía que Diven era una de las monjas menos astutas del pueblo. Bromeaba libremente como si su vida no estuviera atada por las cadenas de su monja. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó Rhea de repente mientras fruncía el ceño. Él está allí. Una de las mujeres al lado de Rhea señaló a un hombre derrumbado que yacía en el piso frío de su habitación, babeando sobre la madera dura, y había permanecido así durante varias horas. Todos se rieron de su consternación, pero después de felicitar a Rhea por su nuevo bebé y su increíble esfuerzo, finalmente regresaron a sus hogares y rutinas diarias. Hombre, la vida de un bebé es fácil. Sin responsabilidades, sin preocupaciones y, lo mejor de todo, sin estrés. Seth suspiró mientras se relajaba en la cama mientras se acostaba entre sus padres, quienes dormían a cada lado de él. Habían pasado unos días después de su nacimiento y estaba disfrutando de su vida actual. Era como si una pesada carga se hubiera quitado de sus hombros en el momento en que se convirtió en un bebé. Al mismo tiempo, disfrutaba tener padres por una vez. Claro, fue adoptado por una buena familia, pero esa familia solo era agradable en el sentido material. No se preocuparon por él. Después de ver su talento para retener el conocimiento y comprender cosas mucho más allá de su edad, todo lo que querían hacer era convertirlo en un científico superior antes de exprimirlo en el futuro por todo el dinero que tenía. Fue realmente una pena que lo hicieran. Se habían convertido en sus primeros sujetos para un experimento que estaba realizando. Desde entonces, nunca tuvo realmente una figura paterna. De acuerdo con todas las pruebas que completó en sí mismo, afectó su sentido general de la moral ya que, a los ojos de los demás, lo que consideraba normal lo habría convertido en un monstruo más allá de la redención. Si no lo supieran mejor, incluso podría haberse etiquetado a sí mismo como un psicópata. Por otro lado, Seth miró hacia el techo. No estaba demasiado sorprendido de ver que este era un mundo medieval. Todo, desde los muebles hasta la ropa de su familia, apuntaba a tal conclusión, y dado que acababa de morir y reencarnarse varias veces en los últimos días, pensó que nada podría sorprenderlo. Eso fue hasta que vio lo antihigiénicos que eran todos. Uno pensaría que ya estarían todos muertos, murmuró para sí mismo antes de hacer una mueca cuando escuchó la voz de un bebé. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos, y en realidad no había salido mucho de su habitación, no es que tuviera la fuerza física para hacer tal cosa por su cuenta. Sin embargo, aunque no quería hacer nada más que relajarse, después de un mes sin nada, sentía que se iba a morir de aburrimiento. Si bien las primeras semanas consistieron en imaginarse a sí mismo haciendo todas las cosas que no había hecho en su vida anterior, como encontrar el amor y tener una familia propia, eso se volvió aburrido rápidamente. En su vida pasada, siempre tenía algo que hacer. Incursionó en todo, desde la ciencia hasta la cocina básica. La frase aprendiz de todo, maestro de nada lo habría descrito perfectamente si no hubiera dominado cada práctica o campo en el que entró. Sin embargo, como ahora no podía hacer nada útil o productivo como un bebé, se convirtió en un bebé silencioso pero observador, al punto que sus padres llamaron a la mujer vestida de monja varias veces para ver cómo estaba. No llorar, reír o incluso reaccionar ante las personas que lo rodean. Simplemente los observaba a todos como halcones. Una de las primeras cosas que entendió fue que su nombre era Silas. Pensó que era un nombre extraño, pero después de aprender los nombres de todos los demás en su familia, rápidamente entendió que esos nombres eran comunes en el mundo en el que se encontraba. Comenzó a aprender el idioma que hablaban sus padres, y como no tenía nada más que hacer, lo aprendió a una velocidad que hubiera sido considerada inhumana para cualquier otra persona. Pasó otro mes y, por primera vez desde su nacimiento, estaba sentado a la mesa con todos los demás miembros de su familia. Estaba sentado en el regazo de su madre, apenas mirando por encima de la mesa. Hasta ahora, no había adquirido mucha práctica para gatear o caminar, por lo que luchaba por mantener erguido su débil cuerpo sin la ayuda de su madre. Aparte de él y su madre, otras 3 personas se sentaron a la mesa. Lochdas, su padre, llevaba una barba corta y una cola de caballo muy apretada. Su cabello era negro azabache, pero sus ojos eran de un plateado brillante. Su estatura le recordó a Seth la estatura de un soldado. Al otro lado de la mesa estaban sentadas 2 chicas. Mientras que Keira era una mujer de unos 40 años que desprendía un aura tranquila, Sira era una niña enérgica que apenas llegaba a los 4 años. Ambas chicas tenían cabello rubio como Rhea, mientras que Sira tenía ojos plateados como su padre. Los ojos de Keira eran de color ámbar. Seth los vio a todos hacer una pequeña oración antes de comerse la comida. Observó con una expresión aburrida.
No tenía suficientes dientes para comer de todos modos. Entonces, ¿cuál era el punto de traerlo? Pero fue entonces cuando sucedió. ¡Ay! Mami. Me lastimé el dedo. Sira lloró mientras sostenía su dedo quemado. Hombre, olvidé lo molestos que pueden ser los niños. Seth pensó inmediatamente cuando su hermana abrió la boca. Ella había tratado de jugar con él en el pasado, pero él siempre la había ignorado, haciendo que finalmente cediera y lo dejara en paz para siempre. Agua, cariño, ven aquí. Mamá te arreglará. Rhea sonrió cálidamente a su hija y le hizo señas para que se acercara. Cuando Sira finalmente se paró frente a su madre, Rhea extendió su dedo índice y agitó su dedo en el aire mientras cantaba algunas palabras. En el nombre de Gilea, la madre de todos, te pido que selle las heridas de aquellos a quienes cuido y brinde vigor a los heridos. Curación. Rhea cantó con los ojos cerrados, pero después de unos segundos, no pasó nada. Ah, ya veo. Finalmente todo tiene sentido. Vivo entre sectarios. Seth suspiró, ya imaginando todos los rituales de los que se vería obligado a ser parte en un futuro cercano. Claro, le hubiera encantado que la magia fuera real, pero ese simplemente no era el caso. Después de todo, ¿cómo podría haberse quedado en un mundo de magia sin ver a una sola persona usar magia a su alrededor? Además, la magia era un cuento popular. Científicamente, simplemente no podría existir ya que había leyes en el universo que, sin embargo, antes de que pudiera aceptar completamente ese hecho, vio aparecer algo frente al dedo de su madre. No podía creer lo que veía, no tenía sentido. ¿Le estaban mintiendo sus ojos? ¿Estaba delirando? Seth observó con asombro cómo un círculo verde apareció sobre el dedo de Sira y comenzó a curarlo. Estaba dividido en 4 secciones y tenía un círculo más pequeño en el medio donde vio una runa. Espera, reconozco esa runa. Seth pensó y se inclinó un poco para ver mejor. Mientras que el resto de las secciones del círculo tenían letras rúnicas simples, había una runa en el medio que era más compleja que todas juntas y, al mismo tiempo, era la única runa que Seth reconocía. Después de todo, lo que yacía en medio de ese círculo no era una runa normal, era una runa que había estudiado durante más de un siglo. Era una de las runas que componían la ecuación de la vida, e hizo exactamente lo que él había intentado lograr durante 2 décadas. Ese está curando. Seth exclamó con alegría, y en ese mismo momento, algo dentro de él hizo clic, mientras una chispa brillaba dentro de su alma, encendiendo algo que había perdido el día que se convirtió en el destructor de la Tierra. Fue una chispa que reavivó su interminable hambre de conocimiento, así como la chispa que le permitió finalmente entender algo sobre la ecuación de la vida que nadie más en el universo había entendido realmente. Asimilación de la ecuación de vida. 100% asimilación completa. La integración del alma comenzará ahora siempre. Supuse que la mayoría de las historias que Loxas y Rhea me leían eran ficción, pero si se basan en la realidad, entonces, las posibilidades son infinitas. Una vez vivió en un mundo donde cada obstáculo en el que se encontraba se debía a las leyes de la física. Había tantas cosas que no podía hacer debido a la limitación que estas leyes le imponían, pero ahora que vivía en un mundo donde existía algo parecido a la magia, ¿no significaba eso que estos factores que lo limitaban en su vida pasada eran ya no lo haces en este? Realmente golpeé el jackpot. Y justo cuando Seth pensó que iba a tener otra iluminación, su proceso de pensamiento se volvió borroso antes de que una abrumadora somnolencia lo arrojara a un profundo sueño. Capítulo 3. Después de darse cuenta de que existía algo parecido a la magia en el mundo en el que se encontraba, Seth se volvió un poco maníaco. En el momento en que se despertó al día siguiente, fue directamente a su madre y, a través de una serie de manipulaciones, llantos y gritos, finalmente cedió y le leyó un libro o 2. Seth entendió el poder detrás del llanto de un bebé, que era una de las principales razones por las que odiaba a los niños en su vida pasada. Cada vez que su madre se cansaba de leerle, simplemente iba con su otro padre o incluso con su abuela. Pasó cada hora de cada día aprendiendo nuevas palabras. Si bien los libros lo ayudaron, la capacidad del niño para hacer miles de preguntas sin ninguna repercusión también funcionó a su favor. Por supuesto, como no podía hablar, lo único que podía hacer era señalar cosas y decir gaga. Hasta que uno de sus padres entendió lo que les estaba pidiendo. Por supuesto, él era solo un bebé, por lo que era un poco extraño verlo tan curioso a una edad tan temprana, pero jugaron con él a pesar de que esperaban que no recordara nada de lo que le enseñaron. Fue la razón principal por la que pudo comprender los conceptos básicos del idioma en menos de un mes. Su comprensión fue mucho mejor que su lectura y habla, pero al final, funcionó a su favor.
Y una vez que aprendió a leer al menos a un nivel básico, se arrastró hacia el sótano sin que nadie mirara y bajó las enormes escaleras una por una. Cuando finalmente llegó al fondo del sótano, se arrastró durante media hora, tratando de encontrar el libro del que Rhea había hablado. La suerte estaba de su lado, ya que rápidamente lo encontró convenientemente colocado dentro de uno de los armarios más pequeños junto a otro libro con las palabras libro de hechizos escritas en él. Tiró de él con todas sus fuerzas y finalmente lo liberó del persistente agarre de los libros que lo rodeaban. Dejándolo en el suelo, abrió el libro más allá de la página de índice y en el primer capítulo. El libro se llamaba Magia 101, Conceptos Básicos de la Magia. En el momento en que Seth comenzó a leer el contenido del libro, no pudo parar. Le recordó la primera vez que leyó un libro en su vida pasada. Estaba tan fascinado por lo que vio que simplemente se encontró incapaz de detenerse. Cuando finalmente se recuperó, sintió una mano cálida tocar su hombro, causando que se sacudiera levemente mientras miraba a su lado. Allí yacía su madre, mirándolo con una curiosa pero amorosa sonrisa. ¿Sabes? Cada vez que te miro a los ojos, no veo los ojos de un niño o un bebé. Es raro, ¿verdad? Ella habló, haciendo que el corazón de Seth se detuviera. ¿Fui demasiado obvio? Mierda. Sabía que no debería haber gateado tan temprano. Seth maldijo. Realmente tienes los ojos de tu abuelo, ojalá estuviera aquí para verte. Tal vez seas su reencarnación. Ella se rió entre dientes antes de tomar a Seth en sus brazos. Si tan solo supieras cuánta razón tienes sobre lo de la reencarnación. Puede que yo no sea él, pero al menos tienes un bebé inteligente. Seth pensó mientras inflaba su pecho con orgullo lo mejor que podía, antes de señalar el libro en el suelo. Gaba, ¿quieres este libro? Georgia. Está bien, está bien. No te pongas nervioso, ¿de acuerdo? Suspiró mientras se inclinaba y agarraba el libro. En realidad, no le habría importado que Seth hubiera tenido un ataque de vez en cuando. La crianza de los hijos fue tan fácil con él que hizo que Rhea extrañara la actitud de Sira cuando era un bebé. Rhea podía contar con una mano el número de veces que Seth lloró desde su nacimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que ponerse del lado bueno de él era el mejor de los casos. Recordó lo que sucedió la última vez que se negó a leerle. Lloró sin parar durante tantas horas que su madre, Keira, fue la primera en romperse y finalmente siguió las instrucciones que le daba en una larga y agotadora forma de mímica y señalamiento. El poder del llanto de un bebé. Seth sonrió mientras miraba a su madre, quien hizo exactamente lo que le pidió. Seth pasó el resto de la cena contemplando su nuevo conocimiento, y una vez que su familia terminó de comer, Seth se encontró en la cuna junto a la cama de sus padres, donde durmieron pacíficamente, acurrucándose y respirando sincronizados. Al verlos se sentía como si estuviera invadiendo su privacidad, por lo que simplemente se giró sobre su cuna y apoyó su espalda hacia ellos y sobre las vigas de madera que lo mantenían en ella. Cruzando las piernas lo mejor que pudo, Seth cerró los ojos y respiró hondo. Por lo que entendió del libro, la magia era una forma compleja de manipulación de energía. La energía que manipulaba la gente de este mundo se llamaba mana. Todos tenían mana. Dependía de si uno podía manipularlo o incluso usarlo a través del intermediario que era su núcleo de maná. Si bien el maná en sí mismo era una forma fuerte de energía, se podía dividir en 4 escuelas principales, más conocidas como afinidades. Fuego, agua, aire y tierra. Para entender la magia y su funcionamiento, uno tenía que entender los fundamentos de lo que los humanos de este mundo llamaban núcleos de maná. Por lo que Seth entendió, eran esencialmente órganos que permitían al usuario absorber, procesar y expulsar maná de sus cuerpos. Vio algo sobre un núcleo de maná que tenía diferentes niveles que afectarían la reserva de maná de una persona y su capacidad para conjurar hechizos, pero ese era el menor de sus problemas por ahora. Si bien todos tenían un núcleo de maná hasta cierto punto, la diferencia entre un mago y un humano normal era si sus núcleos de maná estaban despiertos o no. Un núcleo de maná despierto permitiría a alguien arrojar maná para crear círculos mágicos y lanzar hechizos, mientras que aquellos que no tuvieron la oportunidad de despertar siguieron siendo humanos y se vieron obligados a tomar otro camino en la vida. Debido a su capacidad de lectura de nivel principiante, Seth solo llegó a la página 3 y no tenía información sobre cómo despertar su núcleo. Sin embargo, por lo que había leído hasta ahora, sabía que cultivar un núcleo de maná era un proceso simple de expulsar las impurezas del núcleo una y otra vez hasta que se vuelve más fuerte. Entonces, ¿por qué no hacer eso para despertar? Lo que no sabía era que ningún niño menor de 6 años debería ser capaz de despertar su núcleo de maná, simplemente porque sus canales de maná aún no estaban listos.
Despertar antes de los 6 años podría ser perjudicial para el talento de una persona en sus últimos años, e incluso podría paralizarlos de por vida. Sin embargo, hubo algunos niños que se convertirían en monstruos, mutando en algo inhumano unos años después de su despertar inicial. Seth estaba a punto de darse por vencido al despertar ya que no podía encontrar los canales de maná de los que hablaba el libro, pero justo cuando iba a darse por vencido, una luz verde esmeralda apareció a su alrededor. Por lo general, se habría asustado, pero cuando la energía esmeralda apareció de la nada, una ola de calma lo mantuvo firme, mientras que su confianza en esta energía misteriosa nunca había sido más fuerte. Por supuesto, la razón de eso era simple. Esta energía no era misteriosa para él en absoluto. Seth observó con calma cómo la energía atravesaba sus dedos de las manos y los pies, la boca y la nariz. Era casi como si la energía verde estuviera iluminando un camino para él, podía sentir el curso de energía a través de su cuerpo de una manera que era similar a la sensación de agua fría bajando por su garganta después de haber estado particularmente sediento durante un período prolongado de tiempo. Estaba siendo llenado con tanto vigor que casi sentía que sus músculos le pedían a gritos que se energizara o hiciera ejercicio. Instintivamente, tomó una larga y constante respiración profunda. Una vez que la energía llegó a su plexo solar, instintivamente contuvo la respiración, permitiendo que la energía comenzara a girar dentro de su núcleo de maná en un patrón circular. La energía giró en sentido contrario a las agujas del reloj, y después de unos segundos más de girar dentro del núcleo de Seth, finalmente se disipó a través de un segundo conjunto de canales de maná mientras el aire de los pulmones de Seth salía por su boca al mismo ritmo. Sin embargo, esta energía verde no era una técnica de cultivo. Demonios, ni siquiera le hizo nada a su núcleo, pero a pesar de eso, su trabajo había sido más importante que todo eso combinado. La energía verde no solo estaba creando un pasaje similar al de los canales de maná, sino que era una guía que le permitía comprender el arte del cultivo, y así hizo exactamente eso. Recordaba todo y lo grababa en sus recuerdos. La sensación de energía entrando en su cuerpo y atravesándolo para llegar a su núcleo como si él no estuviera allí. Seth respiró hondo otra vez, pero en lugar de que la energía verde entrara en su cuerpo, una energía blanca lechosa prístina, casi cristalina, que refractaba la luz misma, entró en su cuerpo a través de los mismos lugares que la energía verde antes de dirigirse hacia su núcleo de maná y entrar en él. En este punto, Seth había comenzado a contener la respiración mientras el maná circulaba dentro de su núcleo en una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj antes de que finalmente soltara la energía, permitiéndole salir de su cuerpo a través del segundo conjunto de canales de maná a la misma velocidad que su exhalación. Este sentimiento es estimulante. Me siento tan vivo. Seth pensó con una amplia sonrisa. Su corazón latía más rápido que nunca, mientras que su respiración también se había acelerado dramáticamente. Y fue entonces cuando sucedió. Una repentina ráfaga de maná salió disparada de su cuerpo y en todas direcciones. No fue lo suficientemente fuerte como para despertar a los padres de Seth, pero sí para desencadenar un fenómeno dentro de su cuerpo. Lentamente, su núcleo de maná se agitó y brilló intensamente mientras una sustancia negra rezumaba de sus poros. No había mucho de eso, pero el olor todavía flotaba en su nariz, haciéndolo arrugar mientras miraba la cosa que se estaba formando frente a él. BZZZZ nombre. Seth Evergreen edad. 3 meses raza. Humano menor reencarnado núcleo. Onix opaco afinidades. Maná, tierra, fuego, agua, aire, ecuación de vida limajes. Ninguno bendición. Evolución, tu cuerpo, mente y alma han sido esculpidos para transformarte en la forma de vida máxima. Todo lo que hagas y todo lo que te hagan afectará la forma en que evolucionas. Espera, acabo de despertar. Seth pensó mientras la sensación de energía pura recorría su cuerpo, haciéndolo más vivo que nunca antes. Capítulo 4a/N. A partir de ahora llamaré a Seth, Silas, ya que ese es su nuevo nombre. De acuerdo con el libro que Silas estaba leyendo, la magia no podía usarse hasta que la persona despertara su núcleo, y dado que Silas había hecho exactamente eso, su próximo paso era aprender magia o cultivarla. El uso principal del cultivo era descomponer y expulsar las impurezas del núcleo. Cuantas más impurezas expulses, más fuerte se vuelve tu núcleo y más refinado es. Al mismo tiempo, cuanto más fuerte se vuelve tu núcleo, más alto es el nivel de magia que puedes lanzar debido al hecho de que tu reserva de maná aumenta significativamente cada vez que alcanzas el siguiente nivel de maná. El núcleo de maná se divide en 8 etapas diferentes.
Onix, granate, topacio, amatista, zafiro, esmeralda, rubí y diamante. El núcleo de diamante se consideraba un mito entre la mayoría de los despiertos, y no se había registrado un núcleo de diamante en los últimos 500 años. Sin embargo, cada etapa del núcleo de maná se divide en 3 categorías: aburrida, sólida y prístina. Y ahí es donde entraron los círculos mágicos. Los círculos mágicos se dividieron en niveles ascendentes de hechizos. Los hechizos más débiles y simples eran de nivel 1, mientras que los más fuertes estaban en el nivel 6. Sin embargo, según algunos libros que encontró en el sótano, también había un 7º nivel. Sin embargo, nadie debajo del núcleo de diamante lo había usado antes. En la misma nota, se decía que los hechizos de nivel 7 eran capaces de cambiar continentes literales. Su poder era tan grande que habría que volver a dibujar los mapas debido a la devastación que causaron a nivel continental. Eran tan poderosos que incluso fueron apodados el nivel de hechizos del apocalipsis. Sin embargo, Silas no tenía tiempo para la mitología y toda esa basura. Esas eran cosas en las que podía pensar cuando entró a la educación. ¿Este mundo siquiera tiene escuelas? Parece que mi hermana nunca va a la escuela, pero solo tiene 4 años, así que eso es de esperar. Silas pensó mientras se acariciaba la barbilla y miraba el libro frente a él. Podía ver a sus padres mirándolo desde la rendija de la puerta, riéndose como niños del otro lado cada vez que veían a su bebé acariciarle la barbilla. Probablemente piensen que no me doy cuenta, probablemente. Definitivamente piensan que no me doy cuenta. Tengo que recordar que ahora soy un bebé. Pensó Silas, y no se equivocó. A sus padres y abuela les pareció extraño que a Silas le gustaran los libros tan temprano en la vida, pero no lo detuvieron a pesar de que pensaban que no sabía leer. Lothras, ¿crees que se convertirá en un mago en el futuro? La madre de Silas preguntó mientras miraba a su esposo. ¿Un mago? No, veo un guerrero ahí mismo. Su padre dijo con orgullo. ¿En serio? ¿Cuándo pasaron los guerreros de cabezas musculosas a profesores y filósofos? Mi bebé es inteligente y es más que capaz de convertirse en un poderoso mago. Se cruzó de brazos y carraspeó. Cabezas musculosas. Señora, te casaste con un caballero, y aunque prácticamente lo llamaste estúpido, déjame recordarte que soy yo quien hace todo el papeleo que mantiene esta casa a flote. Lothras se burló. ¿En serio? Déjame recordarte quién pone la comida en la mesa. Rhea resopló. Yo. Soy el único que trabaja. Ah, ¿de verdad? Rhea lo miró antes de que su rostro se suavizara en una sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rhea, por favor, no me hagas daño. Lothras se encogió. Oh, no te preocupes, a diferencia de ti, no uso los músculos para solucionar todos los problemas en mi casa, pero si yo fuera tú, revisaría minuciosamente tu próxima comida. El pajarito me dijo que podría ser lleno de algunas cucarachas que simplemente vivían en nuestro ático. Rhea palmeó a su esposo en el hombro y se alejó con la misma sonrisa que antes. Y por eso no me casé. Silas pensó, su cuerpo cubierto de sudor frío mientras se imaginaba comiendo un sándwich, sin darse cuenta de que había estado lleno de cucarachas y partes de arañas. Arañas. Silas se estremeció antes de continuar con su libro desde donde lo había dejado. Le tomó algunos días leer todos los capítulos sobre hechizos y círculos mágicos, pero al final, creyó haber entendido la mayor parte. Los humanos eran diferentes a las bestias mágicas. En primer lugar, todos los humanos tenían afinidades con las que estaban sintonizados, y esa fue la primera área en la que Silas se encontró un poco confundido. En primer lugar, a pesar de que solo 1 de cada 100 humanos despertó, se establecieron limitaciones para aquellos que despertaron, y esos vinieron en las principales escuelas elementales de magia. Esos elementos eran tierra, fuego, agua y aire. Sin embargo, se descompusieron aún más en subelementos como metal, rayos, hielo y espíritu. Por supuesto, eran personas a las que se hacía referencia como adivinos, capaces de producir hechizos curativos. Creían que el poder de un adivino provenía de algún tipo de ser superior, pero, por supuesto, Silas sabía que eso no era cierto. Después de todo, la magia curativa era solo un producto de la ecuación de la vida, creada a partir de una de las cientos de miles de runas que formaban la ecuación de la vida misma. Sin embargo, el problema que surgió fue el hecho de que los humanos generalmente solo despertaron 1 o 2 elementos, y unos pocos despertaron 3 elementos. Despertar 4 elementos no tenía precedentes en la historia de este mundo, y posiblemente tener capacidades curativas además de eso era materia de cuentos infantiles.
No sabía por qué tenía tantas afinidades, pero tenía la sensación de que despertar un elemento al que literalmente se hace referencia como maná debe haber sido obra de la energía verde que lo atravesó y creó sus canales de maná para él. Oh, mierda, probablemente debería limitarme a 2 elementos entonces. Usar 3 llamaría demasiado la atención sobre mí, especialmente cuando estoy tan débil, y usar 4 sería lo mismo que escribir mátame en mi frente, tomar una foto y transmitirla a todo el planeta. Silas suspiró antes de volver a centrar su atención en la creación de hechizos. Como sus padres ya no lo miraban, levantó el dedo y comenzó a trazar algo en el aire. Si mi conocimiento es correcto, crear un hechizo es esencialmente crear runas en un patrón determinado, y los patrones que eligieron los humanos fueron círculos mágicos y runas, ya que son bastante fáciles de entender. Pensó mientras cerraba los ojos y canalizaba maná a su dedo índice. Lentamente, trazó un gran círculo que era un poco más pequeño que él. Sin embargo, rápidamente movió su dedo dentro del círculo, haciendo otro círculo del tamaño de su cabeza. En el círculo más pequeño debería ir la runa que representa el elemento que voy a usar, trazó una runa que recordaba del libro. Y el círculo exterior debería dividirse en 4 secciones, cada sección controlando un aspecto del hechizo que estoy creando, es esencialmente el panel de control. Silas rápidamente creó una línea horizontal y vertical a través del círculo grande, ambas líneas se cortaban cada vez que se superponían con el círculo más pequeño que contenía la runa elemental. Su dedo se movió rápidamente, trazando 4 runas en las 4 secciones. Dado que los humanos no crean sus hechizos por instinto como las bestias mágicas, tienen que usar magia a través de runas en su lugar, pensó Silas mientras abría los ojos. Vio un círculo gris oscuro ante él, el color del círculo representaba el color de su núcleo de maná. Sin embargo, la runa en el medio del hechizo era azul, y parecía que estaba tratando de cambiar el color de los círculos y las runas dentro de ellos, pero cada vez que lo intentaba, el maná de Silas lo rechazaba rápidamente. ¿Por qué diablos está pasando eso? Silas pensó mientras todos los desarrolladores de juegos muertos asentían junto a él, recordando sus días de creación de código para descubrir que de alguna manera creó una falla que simplemente no tenía sentido. Concentrándose momentáneamente, volvió a cerrar los ojos e imaginó el elemento agua. El sonido de la lluvia de su vida anterior entró en su mente. Casi podía oírlo, podía oír la lluvia, los ríos y las mareas del océano, y el río de sangre goteando de su entonces se creó una chispa. El maná dentro de sus canales estaba constantemente alimentando el círculo, sin embargo, cuando comenzó a imaginar el elemento agua, se creó una chispa dentro de su núcleo, volviendo su maná ligeramente azul antes de que entrara en su círculo mágico. El círculo mágico instantáneamente se volvió azul océano, y antes de que Silas pudiera abrir completamente los ojos y darse cuenta de que había tenido éxito, sintió que su maná era desviado de su núcleo a un ritmo dramático mientras una esfera de agua se formaba lentamente ante el círculo que ahora era 2 veces tan grande como antes. Mierda, lo hice. Capítulo 5 Manny. ¿Por qué la cama está tan mojada? Preguntó Sira con una expresión confundida. ¿Por qué tu hermanito se orinó encima, bebé? Rhea suspiró mientras Keira, la madre de Rhea, entraba en la habitación y miraba la parte empapada de la cama. ¿Qué diablos le estás dando de comer a su hijo? Ni siquiera los adultos orinan tanto. Keira exclamó mientras imaginaba cuánta agua habría tomado para mojar la cama en la medida en que estaban viendo. Ajá. Ese es mi chico. Lothras levantó a Silas y lo abrazó. Esto es tan vergonzoso, maldición. Silas pensó con una cara roja como una remolacha, incapaz de mirar a su padre a los ojos. Todavía está cubierto de orina, comentó Rhea sin siquiera mirar a su esposo. Sí, lo es. Lothras suspiró, volvió a colocar a Silas en la cama y salió de la habitación para cambiarse de ropa. Maldita sea. Mami. ¿Por qué no huele? Preguntó Sira. Porque alguien sigue sobrealimentándolo con su leche materna. Keira miró a su hija con desaprobación. Es normal que la orina de un bebé no huela. ¿Recuerdas a Sira cuando tenía su edad? Replicó Rhea. Sí, prácticamente estaba orinando agua. Me pregunto cuál es la razón de eso. Keira suspiró y también salió de la habitación. Al menos el mío era agua. Silas gritó interiormente ante la injusticia que estaba presenciando. Ser comparado con Sira realmente había afectado su orgullo. Por supuesto, desde que era un bebé, no tenía un control real de su vejiga, pero por lo general, todo el orinar que hacía iba a parar a un pañal, por lo que se sentía mucho menos avergonzado que si tuviera que hacerlo al aire libre.
Silas pasó el resto del día demasiado avergonzado como para mirar en la misma dirección que cualquiera de sus padres. Sin embargo, cuando llegó el día siguiente, se olvidó de todo y volvió al trabajo. Durante los días que siguieron a su primer hechizo mágico, Silas probó todos los hechizos básicos que pudo encontrar en su libro. Sus primeros intentos fueron los hechizos bola de agua, tiro de agua y salpicadura de agua. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de lo rápido que se agotaba su maná cada vez que usaba esos hechizos, lo que lo hacía caer en un sueño después de solo 2 hechizos en un solo día. Luego pasó a todos los hechizos básicos de aire y luego a todos los hechizos básicos de tierra. Sin embargo, cuando estaba a punto de pasar a los hechizos de fuego, rápidamente se detuvo. Sí, preferiría no quemar la casa, suspiró, no queriendo correr otra oportunidad en la reencarnación. Sin embargo, rápidamente vio un patrón, más específicamente, un problema que estaba teniendo. El lanzamiento de hechizos era demasiado lento, y dado que el libro que estaba leyendo se llamaba literalmente Magia 101, conceptos básicos de la magia, no pudo encontrar nada sobre el lanzamiento de hechizos más rápido, excepto lo que la gente de este mundo llama cantando. Sin embargo, sus cuerdas vocales y sus dientes no se habían desarrollado lo suficiente como para hablar, lo que lo hacía incapaz de cantar correctamente un encantamiento de hechizos. Los encantamientos de hechizos eran una forma de crear runas y círculos mágicos sin escribir las runas tú mismo. Era esencialmente texto a voz lo que traducía el habla normal en formaciones rúnicas. Técnicamente, tengo 2 problemas. El primero es mi reserva de maná, que está esencialmente a 2 hechizos de nivel 1 de vaciarse por completo y arrojarme a un sueño profundo. Por otro lado, tengo el problema de la creación de hechizos que me perseguirá si no encuentro una solución ahora mismo, pero fue entonces cuando una idea apareció en su mente. Espera un segundo, ¿mi madre no usa encantamientos para crear hechizos? ¿No puedo preguntarle a ella? Pero ¿cómo puedo preguntarle si ni siquiera puedo hablar todavía?, pensó Silas mientras miraba su dedo con una expresión comprensiva. ¿Cuál es el problema? Me disparé en la cabeza antes. Dudo que esto sea tan insoportable como eso. Silas suspiró y se arrastró hasta el jarrón que parecía menos costoso en la sala de estar. Con un buen empujón, vio cómo el jarrón se caía y se estrellaba contra su mano. El sonido de un jarrón rompiéndose instantáneamente llamó la atención de todos en la casa, y cuando escucharon un grito ensordecedor entrar en sus oídos, todos corrieron a la sala de estar. Sira también gritó, haciendo que los adultos entraran en pánico aún más. El grito de Silas no fue fingido, apuntó a cortarse la mano y obligar a su madre a comenzar a cantar para curar el corte, lo que le permitió ver cómo se formaban las runas cada vez que alguien decía un encantamiento. El problema era que no esperaba que todo el vacío cayera sobre su mano y se hiciera añicos. Podía ver que algunos de sus pedazos salían de su mano, pero estaba roto. Podía ver que simplemente estaba sangrando, nada más. Sus padres entraron rápidamente a la habitación y vieron sangre cubriendo sus manos. Llamaré a Diven. Rea, haz tu mejor esfuerzo para detener su sangrado. Lochras gritó y salió corriendo de la casa. Mierda. Hijo de peta, nunca me he odiado más por una decisión, no importa, pensó Silas cuando el dolor insoportable se detuvo momentáneamente mientras una energía cálida y calmante llenaba su mano, pero no importaba cuánto intentara sentir cómo se formaban las runas, sintió algo, hasta que se dio cuenta de que no se estaban formando runas y que su madre ni siquiera había comenzado a cantar un encantamiento. Mirando su mano, a pesar de estar muy escondida, pudo ver que sus venas comenzaban a brillar de color verde cuando algún tipo de energía se movió hacia su mano y comenzó a curar sus heridas lentamente. ¡Oh mierda! Sintió que podía manipular esta energía para aumentar su velocidad de curación, por lo que hizo exactamente lo contrario y se abstuvo de ser un sanador. Por la luz que nos guía a todos, con el poder de la vida, escucho la llamada. Mientras su madre comenzaba a cantar, las runas se formaron lentamente ante ella. Silas se concentró en esas runas y, sin saberlo, tomó la energía curativa de sus manos y, sin saberlo, las redirigió a sus ojos. Por un momento, sus ojos brillaron con un verde opaco mientras su visión parpadeó, haciendo que todo a su alrededor se viera blanco y negro, excepto el maná que salía de su madre y las runas que se formaban ante ella. Con intención pura y voluntad firme, que las heridas se curen. Que los cuerpos estén quietos. Silas grabó cada detalle de cómo su maná salía de su cuerpo. Cuando está cantando, no necesita trazar las runas o tejerlas con sus dedos. Ella simplemente canta y el maná se libera casi automáticamente de su cuerpo y se forma en runas justo ante sus ojos, analizó Silas.
Pero fue entonces cuando se dio cuenta, ¿es eso, curación avanzada? ¿Un hechizo de nivel 3? La cálida energía del hechizo curativo entró en sus heridas y comenzó a curarlas. Espera, ¿desde cuándo puedo ver maná? A lo sumo, puedo sentirlo, pero nunca he sido capaz de ver. El agotamiento lo golpeó como un camión, y antes de darse cuenta, había caído en un sueño profundo. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 6. Había pasado un mes desde el incidente menor en el que se lastimó accidentalmente, pero las cosas habían ido a buen ritmo desde entonces. A pesar de que el hechizo de curación de su madre fue un poco torpe y tuvo la oportunidad de dejar algunas cicatrices, su nueva habilidad para curar había venido al rescate, curándolo completamente desde cero mientras rompía los pequeños fragmentos de vidrio que el hechizo de su madre podría haber dejado detrás. Sí, escuchaste bien, Silas tenía una habilidad curativa, solo le tomó 3 meses descubrir cómo usarlas, pero al final lo logró. Sin embargo, no reflexionó sobre ese hecho por mucho tiempo, claro, pensó que se estaba volviendo lento de la cabeza durante unas horas, pero después, lo único en lo que podía pensar era en la implicación de un poder tan poderoso. Habilidad, y cómo podría implementarla en su vida para mejorar sus capacidades de batalla. Si bien aumentar su potencial de batalla y sus capacidades no era su principal factor de motivación, era uno de ellos, y la razón era simple. Su padre era un caballero, su madre era algo llamado adivino y Keira, su abuela, era una maga. Esa frase por sí sola presagiaba peligro. El hecho de que toda su familia hubiera basado todas sus profesiones en pelear o ayudar en la batalla le dijo a Silas que el mundo en el que estaba iba a ser despiadado. Claro, le encantaba aprender, descubrir y crear, y aunque aprender sobre magia era exactamente eso, ¿cuál era el punto de aprender y descubrir cosas nuevas si estás demasiado muerto para implementar algo de eso? Entonces, durante el último mes, Silas cultivó y practicó la creación de hechizos en un ciclo sin fin, y solo tomaba descansos cuando su madre decidía amamantarlo. ¿Estás seguro de que tu hijo no está muerto? Quería miró a Silas, que simplemente estaba sentado en la encimera de la cocina sin moverse ni emitir un solo sonido. ¿Sí? Ya revisé su pulso 3 veces. Rea le gritó con el tono de un niño regañado. Tal vez se está cultivando. Keira se rió entre dientes. Si supiera cuánta razón tiene. Silas pensó y continuó haciendo circular el maná dentro de su núcleo. Se sentía como si estuviera al borde de algo, y asumió que ese sentimiento era como si estuviera a un paso de un avance menor. Había entendido que su madre y su abuela eran incapaces de sentir el maná de la misma manera que él, y probablemente no podían controlar manualmente su maná en la misma medida que Silas. En realidad, explicaba por qué no podían usar hechizos con los que no estaban sintonizados, y por qué había personas sin despertar en este planeta a las que llamaban Gilea. Silas miró lentamente a su abuela, que había regresado a su propio cultivo después de su pequeño comentario sobre él. Cerrando los ojos, Silas comenzó a pensar en la ecuación de la vida. A diferencia del resto de los elementos, la ecuación de la vida parecía haber sido un elemento propio que no estaba vinculado al maná. Debido a eso, Silas no podía pensar en la ecuación de la vida de la misma manera que pensaba en su maná. Cada vez que usó su maná para crear un hechizo, descubrió que lo dividiría en 4 secciones diferentes, cada una representando un elemento diferente. Redujo drásticamente la velocidad a la que crearía hechizos y el poder detrás de sus hechizos, pero también explicó por qué la persona promedio no se despierta. Cuando Silas volvió a abrir los ojos, eran de un verde apagado. Su visión cambió a blanco y negro, y finalmente pudo ver las runas y el flujo de maná a su alrededor. Y como estaba mirando a su abuela, también pudo ver que ella no se estaba cultivando de la misma manera que él, dado que solo está en sintonía con el elemento fuego, solo extrae el elemento fuego del maná que la rodea y lo usa para cultivar su núcleo de maná. Silas miró su plexo solar, donde un núcleo de maná brillaba con una luz de amatista cristalina prístina. Silas volvió la cabeza hacia su hermana y entrecerró los ojos cuando vio cantidades muy pequeñas de energía plateada que salían del maná a su alrededor y entraban en su núcleo. Ella había cumplido recientemente 5 años, por lo que si la suerte era buena, estaría muy cerca de un despertar. Significa que cualquiera que no tenga afinidad no puede despertar, pero si alguna vez despierta, tendrá afinidad con todos los elementos. Pensó Silas, suspirando cuando se dio cuenta de que no tenía un cuaderno para escribir esa información, así que simplemente permitió que permaneciera en su mente.
Sin embargo, si la teoría que he construido durante el último mes es correcta, debería poder liberar todo el potencial de mi maná al obligar a uno de los elementos a tomar el control total de todo mi maná. De esta manera, no tendré que dividirlo en 4 elementos diferentes y perder alrededor del 75% de la eficiencia de mi maná. Silas se acarició la barbilla, lo que hizo reír a su madre. Sin embargo, fue entonces cuando vislumbró a su padre entrenando en el jardín delantero con su espada. Al principio, Silas no vio el sentido de usar una espada. Demonios, ni siquiera entendía cómo su padre se había convertido en caballero si no tenía habilidades elementales, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que la magia era solo uno de los muchos caminos que el maná podía abrir para una persona. Su padre parecía exudar y cubrirse con maná de una manera que Silas nunca había visto antes. La técnica y el control de su padre eran increíbles, pero durante el último mes, rápidamente se dio cuenta de que la manipulación del maná era casi instintiva. Su padre lo llamó Toki y los libros lo describen como una forma de manipulación de energía que proviene del alma. Por supuesto, eso no era cierto ya que lo que vio Silas fue una forma de manipulación de maná que no usó el núcleo, ni usó ningún elemento. Era la razón por la cual los magos no podían usar Toki, y los usuarios de Toki tampoco podían usar magia elemental. Arroyo su padre entró por la puerta cubierto de sudor y jadeando por su sesión de entrenamiento, pero su rostro tenía una gran sonrisa. Su sonrisa era un poco refrescante de ver. Una sonrisa tan pura y sencilla habría alegrado el día de cualquiera, y lo hizo para todos los que la vieron, incluso para Silas. Lodras se volvió hacia Silas y lo miró a los ojos. Oye, Rea. ¿Sabías que Silas tiene ojos verdes? Preguntó, haciendo que Silas se pusiera ligeramente pálido mientras desactivaba rápidamente su habilidad. En realidad, Rea volvió la mejilla de Silas para ver, pero cuando lo miró a los ojos, se veían tan marrón oscuro como siempre. ¿Papá Kokoro? Silas señaló a su padre. Sí. Tu padre está delirando. Rea suspiró y miró a su esposo con desaprobación. Mami. ¿Quizás papá está cansado? Sira intervino. ¿O ha perdido la cabeza? Lo he visto cuando estaba en el ejército, ya sabes. Los caballeros eventualmente se vuelven locos. Keira intervino con una carcajada breve antes de volver a su cultivo. No aprecio que todos ustedes me ataquen al mismo tiempo, hizo un puchero y miró a Silas a los ojos de nuevo. Supongo que fue solo la iluminación, ¿entonces? Inclinó la cabeza antes de encogerse de hombros e ir a su habitación a ducharse. Silas suspiró, y así pasó un año en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. A/N. Toki se pronuncia T o qué, pero supongo que depende de ti cómo quieres decirlo. Capítulo 7. Golpe sordo. Orden en la corte. Gritó un hombre que vestía una peluca blanca y una túnica negra, su voz resonó en todo el salón, silenciando instantáneamente a todos. Señor Evergreen. El jurado lo ha declarado culpable del asesinato en masa de varios inocentes, la cruel experimentación con varios ciudadanos de los Estados Unidos y la tortura de varios agentes de la CIA. Por sus despreciables acciones, ha sido condenado a muerte. Todos sus bienes serán embargados inmediatamente. El juez habló, su voz llena de desprecio y disgusto por el chico que tenía delante. Seth Evergreen tenía solo 18 años en ese momento, pero la mirada en sus ojos contaba una historia clara para todos los que podían verlos. No mostraron remordimiento. ¿Realmente estás exagerando cuando los llamas inocentes? Seth se rió entre dientes. Eran inocentes a los ojos de la ley. E incluso si no lo fueran, ¿qué te da derecho a ser juez, jurado y verdugo? El juez rugió, dejando que la ira lo controlara por primera vez desde el comienzo del caso. Es por eso que no me gusta pasar el rato con la gente. Siempre tan dramático. Los robots son mucho más geniales. Seth puso los ojos en blanco mientras lo escoltaban lentamente fuera del pasillo, pero en el momento en que su pie salió del pasillo, el mundo alrededor de Seth comenzó a parpadear. Antes de darse cuenta, ya no estaba parado en el pasillo. En cambio, se paró en un campo de batalla en llamas donde cientos de personas yacían muertas, y las llamas anaranjadas consumieron los cadáveres y los edificios sin discriminación. Se podían ver robots mecánicos caminando, disparando a cualquier cosa que se moviera, cualquier cosa que no fuera su amo y el enemigo de su amo. Hacer clic presionando el percutor del revólver, Seth apuntó lentamente con su arma al hombre arrodillado ante él. ¿Sabe, señor presidente, lo compadezco? Seth suspiró, pero la expresión de su rostro traicionó sus palabras. Después de todo, lucía una sonrisa que habría hecho temblar incluso a los psicópatas y asesinos en serie. Vete a la mierda.
El presidente gruñó mientras escupía sangre en la cara de Seth. No es nada personal, viejo. Seth se limpió la saliva y la sangre de la cara con un rastro de disgusto en su expresión. Ya que eres el primero en cruzarme, es justo que seas el primero en sufrir mi ira. Hoy, te convertirás en un ejemplo de lo que les sucede a quienes me cruzan, y con suerte, los demás países se mantendrán fuera de mi negocio. Preferiría no tener que acabar con otro país. Seth se frotó las sienes con un suspiro antes de apretar el gatillo. Estallido. Silas abrió lentamente los ojos, despertando de un sueño profundo y reparador. No he pensado en ese día durante años, me pregunto qué lo trajo a colación. Silas pensó para sí mismo mientras trepaba por encima de su cuna y aterrizaba en el piso de madera. Nombre: Seth Evergreen. Edad: 18 meses. Raza: humano menor reencarnado. Núcleo: prístino. Onix. Afinidades: maná, tierra, fuego, agua, aire, ecuación de vida. Linajes: ninguno. Bendición: evolución, tu cuerpo, mente y alma han sido esculpidos para transformarte en la forma de vida máxima. Todo lo que hagas y todo lo que te hagan afectará la forma en que evolucionas. Había pasado 1 año y medio desde su renacimiento en Gilea, y desde su despertar a los 3 meses, no había hecho nada más que cultivar su núcleo y entrenar su control de maná. También hubo algunas cosas que aprendió a hacer en el camino, pero por ahora, todo lo que quería hacer era atravesar el núcleo granate. Su hermana también había llegado recientemente a la edad de 6 años, y si sus ojos no lo engañaban, estaba infinitamente cerca de despertar su núcleo de maná inactivo. Parecía que necesitaba un pequeño empujón, pero Silas no lo habría hecho incluso si supiera cómo ayudarla a despertar su esencia. Es mejor si ella aprende estas cosas por su cuenta. Silas pensó para sí mismo mientras caminaba hacia la sala de estar donde su madre estaba sentada con una expresión grave en su rostro. Lodras ya debería estar en el trabajo, y como no puedo ver a Keira por ningún lado, significa que debe haber ido de compras o... Silas se volvió hacia su madre. O la han llamado para una misión urgente cerca de los límites entre el bosque y este pueblo. Silas entrecerró los ojos y siguió andando como un pato hasta que estuvo junto a su madre. Realmente no necesitaba andar como un pato, pero tenía que seguir actuando como un niño de 18 meses que todavía luchaba por coordinar sus extremidades. Sin emitir otro sonido, abrazó la pierna de su madre, haciendo que su expresión grave se desvaneciera un poco antes de ser reemplazada por una cálida sonrisa. Siempre sabes cómo animarme. Rhea sonrió antes de levantar a Silas y colocarlo en su regazo. ¿Mamá triste? Silas inclinó la cabeza. No, mamá solo está preocupada por tu abuela. Rhea respondió con una expresión incómoda. Gama fuerte. Silas aplaudió y sonrió. Ella es fuerte, pero ahora solo está siendo imprudente. ¿Cómo podría ir al bosque sola, sin ningún respaldo? Rhea apretó los puños con frustración. Ella es una maga del núcleo de amatista, dudo que tengas nada de qué preocuparte. Silas pensó para sus adentros, incapaz de imaginarse a su abuela alguna vez perdiendo en una pelea contra un monstruo o bestia que no era significativamente poderosa. Toc 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 toc. El sonido de la puerta siendo tocada entró en los oídos de ambos. Sin embargo, aunque Silas no pensó mucho en eso a pesar de lo fuertes que eran los golpes, parecía que su madre se le había caído el corazón en el estómago. Colocó suavemente a Silas a un lado y corrió hacia la puerta donde estaba parada una mujer con cabello negro, jadeando pesadamente y cubierta de sudor. La mujer estaba pálida. Sin embargo, a Silas todavía le resultaba difícil creer que esta mujer les había llegado con malas noticias. Podía sentir que algo andaba mal con ella. Rhea, tienes que venir rápido. Los monstruos están haciendo retroceder a los aventureros y guerreros. Keira está lesionada. Diven está demasiado ocupado haciendo retroceder al resto de los monstruos junto al jefe, pero necesitan que Keira los ayude. Eres el único otro adivino en esta ciudad, así que acudí a ti de inmediato. La mujer jadeó mientras Rhea se puso tan pálida como un fantasma. Mirando hacia atrás, miró a Silas y luego a Sira, que solo estaba jugando con sus juguetes. No te preocupes. Puedo encargarme de ellos. Vete. La mujer forzó una sonrisa a través de su expresión cansada, lo que hizo que Rhea sonriera levemente. Gracias. Rhea hizo una reverencia e instantáneamente salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella. Mentiroso Silas pensó, su voz interior llena de desprecio por la mujer que tenía delante. Silas conocía a los humanos. Conocía su naturaleza y podía ver a través de ellos. ¿Georgia? Silas expresó con una inclinación de la cabeza. Oh, no me preocuparía por tu mami. Ella está en buenas manos ahora.
Son ustedes a quienes queremos. La personalidad cansada de la mujer desapareció cuando el color volvió rápidamente a su rostro, y una sonrisa sádica se extendió desde la esquina de su rostro. Su boca. Odio cuando tengo razón. Silas quiso suspirar, pero lo reprimió y miró a la mujer sin comprender. Aunque chocar el sonido de la puerta trasera siendo aplastada resonó por toda la casa, haciendo que Sira se congelara en el lugar antes de correr hacia donde estaba Silas. Por curiosidad, Silas también se dio la vuelta para ver quién había roto la puerta trasera. Una figura corpulenta entró por la puerta con un hacha en las manos. Llevaba una armadura compuesta de múltiples colores, como si cada pieza de la armadura hubiera sido tomada de otro conjunto para crear su armadura. Incluso el hacha no coincidía con ninguna de las piezas de armadura que llevaba. Oh, mierda, Silas maldijo interiormente. Estaba bastante seguro de poder matar a la mujer con bastante facilidad sin que nadie se diera cuenta de que era él, pero el hombre era otra historia. Probablemente estén aquí para robar la casa y tomarnos como rehenes o vendernos como esclavos, o lo que sea el equivalente de un esclavo en este mundo. Silas pensó para sí mismo mientras un plan se formaba lentamente en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de pensar en el plan, sintió que su hermana lo agarraba de repente y corría con él hacia la esquina de la sala más cercana a la chimenea. Silas se sorprendió de que pudiera levantarlo, pero su sorpresa solo aumentó cuando escuchó lo que ella dijo. Colocándolo en la esquina de la habitación, se paró frente a él antes de agarrar la barra de fuego de metal que había sido colocada al lado de la chimenea, y finalmente habló: «Quédate detrás de mí. No dejaré que te lastimen». ¿Qué? Silas estaba atónito. ¿Por qué lo estaba protegiendo? Podía escuchar la determinación en la voz de Sira, pero también podía escuchar el sutil temblor en su voz. Podía ver sus pequeñas manos agarrando con fuerza la barra de fuego de metal, pero temblaban incluso más que su voz. Podía ver lágrimas brillando en las esquinas de sus ojos, pero a pesar de todo eso, ella todavía estaba de espaldas a él, lista para protegerlo sin importar el costo. ¿Por qué? Silas nunca antes había tenido un hermano. Claro, era inteligente y bien informado, pero ni siquiera podía calificar como un novato cuando se trataba de tener relaciones saludables. Nunca entendió por qué los humanos siempre se aferraban unos a otros, ya fuera en un matrimonio o entre familiares y amigos. Así que cuando vio a su hermana parada frente a él, dispuesta a sacrificar su propia vida para protegerlo, un sentimiento cálido que no podía entender llenó su corazón y le revolvió el estómago. ¡Agua! ¡Qué lindo! La hermana mayor quiere proteger a su hermano pequeño. La mujer los miró de la misma manera que uno miraría a un gato protegiendo a sus gatitos. ¿Los necesitamos de una pieza? El hombre preguntó con una ceja levantada. Solo asegúrate de que las heridas sean curables. Se encogió de hombros con una risita mientras arrojaba varios artículos que parecían caros en una bolsa pequeña. Mirando a Sira, el hombre sonrió y golpeó hacia adelante con una mano cubierta de toki. En el momento en que su mano se extendió por completo, una poderosa presión de viento se disparó hacia Sira, apareciendo ante ella en un abrir y cerrar de ojos. Mierda, Silas apretó los dientes, se giró hacia adelante y extendió la mano hacia la parte posterior del cuello de Sira, pero antes de que pudiera alcanzarla, fue cegado por una brillante luz plateada. Silbido, los poderosos vientos enviaron a Silas volando hacia atrás y, al mismo tiempo, destrozaron el golpe de presión de aire que estaba a punto de golpear a Sira directamente en el abdomen. Entrecerrando los ojos de Silas se volvieron verdes, lo que le permitió ver el espectáculo que había iluminado toda la casa y todo dentro de un radio de 30 metros. Sira estaba despertando. Capítulo 8. Sira, murmuró Loxdras mientras se agachaba para estar al mismo nivel de los ojos que una Sira de 4 años. Sí, papá. Sira respondió con su habitual tono enérgico. ¿Ves a tu hermano por allá? Loxdras señaló a un niño Silas, acostado en su cuna y durmiendo pacíficamente. Sira asintió. Sira, tienes mucho potencial. Está casi garantizado que despertarás tu núcleo de maná y, cuando lo hagas, quiero que protejas a tu hermano. La voz de Loxdras era severa y seria. ¿De qué? Preguntó Sira, un poco asustada por la forma en que hablaba su padre. Hay mucha gente mala por ahí. Lo entenderás mejor cuando seas mayor, pero por ahora, asegúrate de recordar mis palabras. Tienes que proteger a tu hermanito, ¿de acuerdo? Si un niño trata de elegir sobre él, lo proteges. Si alguien trata de lastimarlo, lo proteges hasta que lleguemos allí, ¿de acuerdo? Preguntó Loxdras. Pero, ¿y si no llegas allí? Sira preguntó, con los ojos ligeramente llorosos. No se preocupen, siempre estaremos ahí para ustedes dos.
Lothras sonrió, haciendo que Sira se calmara y asintiera sin dudarlo. Protege a tu hermano. Esas palabras resonaron en la mente de Sira, y antes de que pudiera entender lo que estaba haciendo, su cuerpo se movió instintivamente, agarrando a Silas y colocándolo en la esquina de la sala de estar. Quédate detrás de mí. No dejaré que te lastimen. Sin embargo, esas palabras no fueron instintivas. Habían venido del corazón. Desde su perspectiva, eran una promesa. Una promesa que se aseguraría de mantener hasta el final. Estaba aterrorizada, pero no se movió de su lugar, y no permitió que una sola lágrima saliera de sus ojos. No quería desesperarse, pero cuando vio que el ataque del hombre venía hacia ella, la desesperación fue lo único que pudo sentir. Tengo que protegerlo. Sus ojos se llenaron de más lágrimas y, sin dudarlo, empujó la barra de metal hacia adelante y cerró los ojos. Y fue entonces cuando ella lo sintió. Era una sensación que nunca había sentido antes. Como si algo finalmente hubiera hecho clic y una parte perdida de ella finalmente hubiera regresado, haciéndola completa por primera vez en su vida. El estallido de energía plateada salió disparado y destruyó el ataque entrante. Simultáneamente, la onda expansiva de su despertar también empujó a Silas hacia atrás, causando que se estrellara contra la pared. Una sustancia negra comenzó a segregarse de sus poros mientras su producción de maná se triplicaba. Sin un momento de vacilación, Sira cargó con todo lo que tenía. El elemento viento cubrió rápidamente la barra de metal que sostenía mientras aumentaba su velocidad. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar la figura corpulenta del intruso, un hacha estrelló su vara contra el suelo antes de que el agua atravesara los vientos que cubrían su cuerpo y golpearan su estómago. Todo sucedió en una fracción de segundo, y cuando Silas miró hacia arriba después de recuperarse de su golpe, solo vio un vistazo de Sira pasando borroso a su lado y estrellándose contra la pared justo a su lado. La sangre se filtraba de la parte posterior de su cabeza y sus manos estaban completamente quemadas. La barra de metal se aferró a ella incluso cuando la estaba quemando. La determinación de Sira estaba más allá de todo lo que había visto antes, incluso de los adultos. Algo se rompió dentro de él cuando la vio en ese estado. Volviéndose hacia los dos intrusos, sus ojos verdes miraban fijamente sus almas mientras levantaba la mano y los señalaba. Sus ojos estaban en blanco, sin embargo, incluso ellos podían sentir la rabia burbujeando detrás de ellos. Morir. El maná dentro de Silas burbujeó, pero en lugar de dividirse en 4 elementos antes de liberar el elemento necesario, el maná simplemente chisporroteó con plata, abrumando al resto de los elementos y cambiando su atributo de maná al elemento viento. En menos de un segundo, apareció un pentagrama ante él, y 11 runas se inscribieron instantáneamente en ellos. Bala de viento. En el momento en que apareció el hechizo de nivel 2, se disparó hacia adelante y apareció frente a la mujer más rápido de lo que podía parpadear. Al momento siguiente, descubrió que su cabeza estaba echada hacia atrás mientras la materia cerebral cubría las paredes detrás de ella antes de que su conciencia finalmente se desvaneciera. Ahora que su hermana estaba inconsciente, no era necesario contenerse. ¿Jenna? El hombre se giró hacia la mujer, pero en lugar de ver la sonrisa feliz de la mujer que amaba, la vio tendida en el suelo con sangre saliendo del agujero en su cabeza. Silas envió rápidamente una segunda bala de viento hacia el hombre con armadura, pero a diferencia de su compañero, tuvo suficiente tiempo para reaccionar, lo que le permitió cubrirse la cabeza con Toki, bloqueando la mayor parte de la letalidad del ataque. TSK. Silas miró al hombre con molestia antes de canalizar su maná a través de su cuerpo de la misma manera que la energía verde se movía a través de su cuerpo cada vez que estaba herido. ¿Tú la mataste? El hombre miró a Silas con una rabia incontrolable. Sus ojos rápidamente se pusieron rojos antes de que un rugido ensordecedor saliera de su boca cuando balanceó su hacha hacia Silas con todo el poder que pudo reunir. El hacha partió el aire a velocidades increíbles, pero a pesar del poder y la rapidez del ataque, Silas ya había canalizado la energía verde hacia sus ojos, permitiéndole ver todo. Grieta silbido. Las tablas bajo los pies de Silas se agrietaron en el momento en que se movió. Silas era como un borrón, al instante salió disparado del rango de ataque del hacha y aterrizó en la pared en la que estaba acostada su hermana. El hombre vio una barra de metal en la diminuta mano de Silas, pero cuando levantó la vista para mirar a los ojos de la cosa que mató al amor de su vida, se congeló. Desde el momento en que Silas había matado a Jenna, el hombre ya no lo había visto como un bebé humano, no es que eso le hubiera impedido matar a Silas. Sin embargo, ahora que miró a los ojos de Silas, vio una imagen completamente diferente. Vio los ojos de un hombre adulto que se había vuelto insensible a la muerte.
Los ojos de un monstruo al que ya no le importaba si la cosa anterior vivía o moría. Los ojos de una criatura que destruyó toda una civilización ante sus ojos. ¿Qué eres? El hombre gritó mientras arrojaba su hacha a Silas a velocidades vertiginosas cubriendo su brazo con Toki. Viento de vendaval. Un círculo mágico apareció en la pared y debajo de los pies de Silas. Una ráfaga de viento disparó a Silas hacia el techo, y una vez que tuvo los pies en el techo, repitió su último hechizo y se lanzó contra el hombre corpulento. El hombre levantó ambos brazos y se protegió con ellos, haciendo una X sobre su cabeza. Sin embargo, en lugar de retirarse, Silas rápidamente retiró su mano y canalizó todo su maná disponible a través de ella. Lo que estaba haciendo no era Toki, ya que Toki era la manipulación del maná fuera del cuerpo para cubrirse con él y mejorar su cuerpo y sus sentidos. Al mismo tiempo, un círculo mágico plateado mágico de nivel 1 apareció detrás y disparó su brazo hacia adelante, haciendo que pareciera nada más que un borrón hasta que se estrelló contra la armadura de cuero cubierta con Toki. Silas sintió que los huesos de sus manos se rompían, pero no mostró ningún dolor en su expresión. El hombre se tambaleó hacia atrás unos pasos, pero por alguna razón, sentía un dolor en su hombro mucho peor que el dolor en sus antebrazos. Y cuando miró por encima del hombro para ver qué era, sintió que se le encogía el corazón. Una barra de metal rojo ardiente sobresalía de su hombro por entre el hueco de su armadura. Silas aterrizó rápidamente en la superficie de la barra de metal y lanzó un puñetazo con la otra mano hacia la cara del hombre, pero fue anulado rápidamente por el toque del hombre. Pero eso es lo que esperaba Silas, su puño rebotó en la cara del hombre, pero en lugar de retraerlo, Silas abrió la palma de su mano cuando un destello de intención asesina brilló en sus ojos a pesar de que Silas había hecho todo lo posible para reprimirlo en presencia de su hermana a pesar de saber que ella estaba inconsciente. Un círculo mágico con un pentagrama apareció frente a la palma de Silas, antes de que el aire de la habitación se volviera extremadamente seco. De repente, el agua comenzó a formarse frente al círculo mágico de nivel 2, que parecía un pentagrama. El agua giró en espiral por unos momentos antes de que Silas finalmente hablara. Cañón de agua. El agua se estrelló contra la cara del hombre antes de estrellarlo instantáneamente contra el suelo mientras forzaba el agua por la nariz y la garganta. El hombre luchó por un momento, pero se controló rápidamente antes de lanzar un puñetazo a Silas, que ahora estaba parado sobre su pecho. Silas miró al hombre con una expresión llena de desdén. Extendiendo su mano hacia el golpe entrante, Silas murmuró: corte de viento. 11 runas plateadas se formaron de la nada cuando el círculo mágico de nivel 2 apareció ante su mano. Un arco de viento salió disparado del círculo mágico plateado, pero a pesar de que la mano del hombre estaba cubierta con toki, el arco de viento se abrió en su muñeca, deteniéndose a mitad de camino debido a que el toki lo empujó hacia atrás. ¿Te llamas a ti mismo un guerrero? Silas finalmente habló. Sus palabras eran fluidas, mientras que su voz era fría. El hombre dejó escapar un grito espeluznante cuando vio su mano colgando de su antebrazo. Ya no miraba a Silas con la ira de un amante afligido, sino que lo miraba con terror. Sintió verdadero terror por primera vez en su vida, y estaba dirigido hacia un mísero niño pequeño. Silas alcanzó la barra de metal con su mano ahora curada y la colocó sobre la garganta del hombre. Por favor, no me mates. El hombre suplicó en un último acto de desesperación. Puedo darte cualquier cosa. Dinero, armadura, equipo, lo que sea. Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre. Oh, ¿en serio? ¿Algo? Silas preguntó, una sonrisa de repente tiró de la comisura de sus labios. Sí, cualquier cosa. El hombre asintió, finalmente viendo la luz de la esperanza al final del túnel. Entonces, quiero matar al hombre que se atrevió a levantar su arma contra mi hermana. Silas habló, su rostro se contorsionó en uno de disgusto mientras levantaba la barra de metal en el aire, canalizaba maná a través de los vasos sanguíneos de su brazo y finalmente la bajaba sobre el ojo del hombre. Espera. No, Derroche, has matado a 2 humanos menores. La habilidad secundaria de tu bendición de evolución, Devorador de vida, ha sido activada. Has consumido 2 fuerzas vitales. Estás evolucionando. Tu resistencia al elemento viento ha aumentado ligeramente. Tu control sobre el maná ha aumentado a /N. No quiero engañar a ninguno de ustedes, así que déjenme aclarar algunas cosas. El sistema de Silas solo está aquí para realizar un seguimiento de sus bendiciones, linajes, afinidades y raza. No tendrá misiones, ni tendrá un sistema de tienda en su lugar. Su único propósito es decirle al lector lo que está pasando e informar a Silas de los aspectos o cambios de su propio cuerpo.
Capítulo 9 Bosque de Uladia Pantalón, vine aquí lo más rápido que pude, ¿dónde está mi madre? Rea jadeó mientras se inclinaba hacia adelante y apoyaba el peso de su cuerpo sobre sus rodillas. ¿Tu madre? Un hombre levantó una ceja. Actualmente estaban justo afuera de la entrada del bosque de Uladia, donde se podía escuchar el sonido de la batalla haciendo eco en todo el vasto bosque, el sonido del metal chocando contra el metal golpeando sus oídos como una sinfonía de un piano desafinado. Sí, mi madre. Rea gritó con ira. No podía perder más tiempo. Existía la posibilidad de que su madre muriera si no llegaba a ella a tiempo. Estoy aquí. Keira apareció de repente de la nada, cubierta de sangre de pies a cabeza. Sin embargo, viendo cómo estaba prácticamente ilesa, la sangre claramente no era suya. Mamá. ¿Estás de acuerdo? Rea preguntó mientras caminaba hacia adelante y revisaba a su madre en busca de heridas internas con un hechizo de análisis rápido. Por supuesto que lo soy. Acabo de matar sin ayuda al alfa de ese tesoro de monstruos. Dame algo de crédito. Keira se burló mientras se giraba hacia el jefe de la ciudad, quien caminó lentamente hacia una pila de cabezas de monstruos y colocó la cabeza más grande en la parte superior. Con un poco de ayuda de ese tipo, admitió Keira con un suspiro antes de continuar. Además, ¿por qué diablos estás aquí? ¿Con quién están Sira y Silas? Keira miró a su hija. Pero Jenna me dijo que te estabas muriendo y que necesitabas un sanador porque Diven estaba peleando, respondió Rea. El silencio descendió sobre ambos, y en ese mismo momento, se sintió como si todo el bosque también se hubiera quedado en silencio de repente. Ambos ojos se abrieron lentamente, el pánico y el horror se apoderaron de sus expresiones. ¿Dejaste a los niños con ella? Keira preguntó con un tono inexpresivo. Yo no sabía, tortazo todo lo que Rea vio fue un movimiento de mano hacia ella. Al momento siguiente, sintió como si estuviera girando y, finalmente, sintió que se estrellaba de cara contra el suelo. Diven. Ven conmigo. No hay tiempo para explicaciones. Keira apretó los dientes y rápidamente pateó el suelo con el talón. Runas rojas aparecieron lentamente sobre sus botas antes de que las llamas comenzaran a arrojarse en patrones coordinados, permitiéndole moverse lo más rápido posible sin perder el control de sus pies. Uladia Esquilark inició Silas miró su mano y observó cómo sus vasos sanguíneos se volvían verdes, haciendo que las quemaduras en su mano que recibió al tocar la barra de hierro ardiente desaparecieran segundos después de que apareciera la energía verde. Silas estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, mientras que toda la casa parecía una escena de una película de terror. Todo, desde la sangre que cubría las paredes y la materia cerebral que se deslizaba por ellas, por supuesto, en realidad no molestó a Silas. Había visto escenas como esta en su vida anterior. En realidad, podía recordar un momento en que un experimento suyo salió mal, causando que el cuerpo en el que estaba experimentando explotara y cubriera todo su laboratorio con tripas y sangre. ¿Ese fue mi padre o madre adoptivos? ¿A quién le importa? El pasado es el pasado. Silas asintió con una extraña cantidad de emoción. Bajando del cadáver del hombre que intentó matarlos, comenzó a silbar la melodía de una canción que solía disfrutar antes del apocalipsis. Al mismo tiempo, analizó su lucha con el mago y el guerrero. Fui demasiado imprudente con ese último movimiento. Estar en el aire también significa que seré vulnerable a los ataques ya que no podré apartarme lo suficientemente rápido. Se necesitaría al menos un segundo para crear un círculo mágico de ráfaga de aire para apartarme del camino del ataque, y para entonces, podría haberme matado si las pensó para sí mismo, agradeciendo al destino por ser tan generoso y traerle 2 idiotas en lugar de guerreros inteligentes. Además, la mujer era apenas un núcleo granate, y dado que no era una guerrera, sus sentidos eran demasiado lentos para detener la bala de aire que le atravesó la cabeza. Los usuarios de Toki parecen ser mucho más peligrosos que los magos, no sé por qué es así, pero significa que tendré que aprender a usarlo, pensó para sí mismo, recordando cómo canalizó maná a través de su brazo para fortalecer el poder de su golpe. Por supuesto, eso no era Toki. Había visto entrenar a su padre el tiempo suficiente para saber que Toki era la manipulación del maná fuera del cuerpo para cubrirse con él. Era un poco como si las controlaba el maná y lo absorbía en su núcleo, pero al mismo tiempo, era mucho más complicado que eso. Toki parecía ser mayormente instintivo. Cada vez que su padre balanceaba su espada, el flujo de Toki que cubría las partes del cuerpo necesarias para ese movimiento mejoraba.
A pesar de que la mejora fue casi abismal, 10.000 oscilaciones finalmente se sumaron a una mejora marginal, sin importar cuán pequeña pareciera en el gran esquema de las cosas. La teoría de Silas de que el Toki es instintivo se confirmó en su lucha contra el guerrero. Ninguna persona tendría el tiempo de reacción para bloquear su ataque a tiempo sin ser excepcionalmente buena usando Toki. Por un lado, Silas sabía que Toki podía mejorar los sentidos e incluso aumentar el tiempo de reacción del usuario. Por otro lado, el hombre estaba demasiado débil para tener una mejora suficiente en sus sentidos que le permitiera bloquear un ataque tan rápido. Entonces, si el Toki es principalmente instintivo, probablemente tendré que aprenderlo de la manera normal primero antes de intentar hacerlo manualmente. Silas pensó para sí mismo. Caminando hacia el baño, Silas se tomó unos minutos para lavarse la sangre que lo cubría. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en otra cosa. Mi evolución lo bendice con bastante poder, se rió entre dientes mientras se limpiaba la sangre de la cara. Las bendiciones eran esencialmente como una habilidad personal única. Su calidad se clasificó en función de lo útiles y raros que eran, pero incluso entonces, las bendiciones en sí mismas se consideraban extremadamente raras, posiblemente incluso más raras que las de un mago competente. Según la pantalla que estaba viendo, su bendición de evolución podría evolucionarlo en todos los sentidos, comenzando con su cuerpo, mente y alma. Realmente no entendía la parte del alma, pero entendía las partes de la mente y el cuerpo. Todo lo que hago y todo lo que me hacen puede afectar cómo evoluciono, ¿verdad? Entonces, cuando el despertar de Sira me golpeó contra la pared, la bendición de la evolución debe haber visto eso y cambió mi cuerpo de una manera que me haría menos vulnerable a tales ataques. Al mismo tiempo, al usar Toki contra mí, a pesar de que el hombre no me lastimó, tenerlo cerca me hizo evolucionar, fortaleciendo mi control sobre el elemento maná. Es como si mi cuerpo estuviera aprendiendo con solo teniéndolo cerca. ¿Por qué no sucedió lo mismo cuando mi padre usaba Toki? Silas pensó para sí mismo mientras salía lentamente del baño y caminaba hacia su hermana. Los baños en este mundo eran bastante viejos, no había función de descarga, pero si tenía que admitirlo, la plomería en este mundo no era tan mala. Le recordaba a los romanos antes de la Edad Media. Finalmente llegando a su hermana, Silas se inclinó y le tomó el pulso. Era normal y respiraba bien. Sin embargo, usando lo que ahora llama los ojos místicos, Silas aún podía ver grandes cantidades de energía plateada entrando y saliendo de su cuerpo. Sin embargo, no necesitaba que sus ojos se lo dijeran ya que todavía había una tenue luz blanca alrededor de su hermana que indicaba que todavía estaba despertando. Mirando sus manos, Silas frunció el ceño. Estaban quemados por haber sostenido la barra de metal caliente, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, podía sentir un dolor punzante proveniente del área de su pecho. ¿Esto es culpa? Silas pensó para sí mismo, pero rápidamente negó con la cabeza. Le hubiera encantado curar a su hermana antes de que despertara, pero tenía que asegurarse de que todo estuviera en su lugar para que nadie sospechara nada de la pelea. Aparentemente, las personas que atraviesan sus despertares pueden lanzar hechizos sin círculos mágicos y, en cierto modo, tenía sentido. Su cuerpo está manipulando una gran cantidad del elemento viento a su alrededor, por lo que es natural que puedan crear poderosas ráfagas de viento para atacar a sus enemigos por instinto. Para ser justos, solo escuché que los genios podían hacer tal cosa. Al mismo tiempo, tal vez una bala de viento fue excesiva. Silas miró a la mujer con un agujero de 2 pulgadas de ancho en la parte delantera y trasera de la cabeza. Para cualquier otra persona, parecería que Sira despertó repentinamente y explotó la cabeza de la mujer al usar su despertar, mientras saltaba sobre el hombre y le atravesaba el ojo, o posiblemente arrojando la barra de metal. Sí, definitivamente será etiquetada como un genio, pensó Silas mientras se sentaba lentamente en la esquina de la habitación. Auge, auge, auge. Al escuchar el sonido de las explosiones acercándose, Silas miró al aire y dejó escapar un grito escalofriante. Chocar de repente, vio a su abuela atravesar la puerta principal mientras se deslizaba por el suelo con 2 círculos mágicos listos, flotando sobre sus manos y apuntando hacia adelante para matar cualquier cosa que considerara una amenaza. Sin embargo, los ojos de Keira vagaron alrededor. Miró la sangre que cubría las paredes y el piso, así como los 2 cadáveres que parecían haber sido brutalmente asesinados. Y luego, miró hacia su izquierda, donde Sira yacía en el suelo y brillaba con una luz blanca, al igual que Silas, que lloraba a mares. ¿Qué diablos pasó aquí? Capítulo 10. La casa estaba en silencio por una vez. Nadie dijo una palabra, y ahora uno se movió.
Rea se sentó en medio del sofá, con la cabeza baja y el rostro lleno de vergüenza y resentimiento. Sin embargo, ese resentimiento no estaba dirigido a los intrusos ni a su madre, quien la había noqueado de un solo bofetón. Sentía resentimiento hacia sí misma. Keira simplemente se paró junto a la puerta, mirando a través de la ventana junto a ella y contemplando el bosque en la distancia. Silas casi podía sentir la ira resonando en su cuerpo en forma de fluctuaciones de maná. El elemento fuego dentro del maná que la rodeaba estaba reaccionando a la ira en oleadas, pero Keira fue lo suficientemente inteligente como para morderse la lengua y no decir nada. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los Jras. ¿Cómo pudiste dejar a nuestros hijos aquí solos? Eres estúpido. Diven necesita controlarte para asegurarse de que estás lo suficientemente saludable como para cuidar de nuestros hijos. Lothras preguntó, con el puño apretado con fuerza mientras se alejaba lentamente. Su rabia era mucho más fuerte que la de Keira, pero eso era de esperar. Silas podía verlo salir de él en forma de toki, pero en lugar de ser el tipo de toki que destruiría y mejoraría, fluía de su cuerpo como una brisa tranquila y constante. Sira está bien. Tenía algunas quemaduras en las manos bueno, eso. Diven señaló la barra de metal que sobresalía de la cuenca del ojo del hombre. Sin embargo, me preocuparía su estado mental. Ningún niño debería tener que ver esto. Tienes suerte de que Silas sea demasiado pequeño para recordar nada de esto. Diven suspiró. Nope, en realidad, lo recuerdo muy vívidamente. Nunca olvidas tu primera muerte. Silas asintió de una manera que hizo parecer que estaba de acuerdo consigo mismo. A pesar de ser reprendida y gritada, Rea no dijo una sola palabra. Mantuvo la cabeza baja y derramó lágrimas silenciosas. Silas se dio cuenta de que se culpaba a sí misma, pero también la culpaba a ella. Si ella no hubiera sido tan descuidada, esta situación nunca hubiera sucedido, y si él no hubiera nacido en el cuerpo de Silas Skylark, su hermana probablemente habría muerto o habría sido tomada como esclava. Silas frunció el ceño un poco. Debería haber hecho que sus muertes fueran un poco más dolorosas. Pensó para sí mismo. El resto del día fue bastante tranquilo. La horda de monstruos que atacaba la ciudad de Eularia fue rápidamente eliminada o dispersada. Sin su alfa, simplemente se convirtieron en un grupo de monstruos descoordinados que esperaban ser asesinados. Por otro lado, Siva se curó rápidamente, pero no se despertó hasta dentro de 3 días. Diven seguía diciéndoles que estaba bien, pero todos se preocupaban sin importar lo que dijera la monja. Habían limpiado la casa y se habían asegurado de que estuviera impecable para que Sira no tuviera que volver a vivir ese día, pero solo Silas sabía que probablemente estaría bien. Tenía más determinación que la mayoría de los adultos que había conocido en su vida anterior. Ver un poco de sangre no la estremecería, demonios, él hizo todo el asesinato, por lo que probablemente no se estremecería de ninguna manera. Después de que pasó otro día, y después de que toda la familia durmió en la misma habitación que Sira por última vez, finalmente se despertó. ¿Mami, papi? Sira se secó los ojos antes de estremecerse y mirarse las manos. Sin embargo, cuando los miró, no vio las marcas de quemaduras que esperaba ver. Oh bebé. ¿Estás despierta? Rea suspiró aliviada, frotándose los ojos después de haber sido despertada por su hija. Rea lentamente tomó a Sira en un profundo y cálido abrazo mientras sonreía. ¿Qué pasó? Estaban esas grandes personas, y dijeron que nos harían daño, y luego llevé a Silas a la esquina de la habitación para protegerlo, y luego ese hombre golpeó el aire y me noqueado. Contó la historia con lágrimas en los ojos. Estoy orgulloso de ti, bebé. Lothras abrazó a su hija y con una orgullosa sonrisa en su rostro. Su habilidad para hablar es insatisfactoria, y le faltan algunas cosas a su relato de la historia, pero supongo que acertó en la mayor parte. Silas se encogió de hombros y volvió a cultivar. Estaba en el núcleo de ónice prístino y, por alguna razón, se sentía más renovado que nunca, así que hizo lo único que podía. Cultivar. Sentía que estaba bastante cerca de abrirse paso, pero eso era algo que tenía que hacer cada vez que se bañaba y sus padres no miraban. Después de concluir que Sira no podía recordar lo que había hecho, la familia decidió por unanimidad que el mejor curso de acción era ir al gremio de aventureros de la ciudad y probar el grado de afinidad elemental de Sira. Por supuesto, Silas no tenía idea de qué era eso, y realmente no lo había tenido en cuenta cuando estaba encubriendo toda la situación. La mujer que hacía la prueba de afinidad miró fijamente la tablilla de madera con los ojos muy abiertos y una mandíbula que casi golpea el suelo.
Afinidad de viento de grado S. Oh, gracias a Dios, Silas suspiró aliviado mientras el resto simplemente miraba la tablilla rúnica con 4 cristales de colores individuales en cada esquina. Sin embargo, a diferencia de Silas, quien se sintió aliviado por lo que vio, todos los demás parecían tener expresiones extrañas en sus rostros. Esperaba veo tal vez incluso así tuviéramos suerte, pero ese... Silas vio a Keira estupefacto por primera vez desde el día en que nació. Ella siempre solo mostraba emociones desagradables, por lo que se sintió un poco raro verla tan sorprendida. No puedo creerlo, Lothras sintió ganas de caer de rodillas. Ya podía imaginar cuántos pretendientes podrían venir por su dulce hijita en el futuro. Una afinidad de rango S es algo que se transmite de padres a hijos, entonces, ¿quién no querría tal cosa? Esos malditos nobles van a venir por mi niña. Lothras murmuró por lo bajo cuando su alma abandonó su cuerpo, dejándolo en un estado pálido como el de un zombi, donde murmuró lo último que pensó antes de que su mente se apagara. Creo que lo rompimos. Silas miró a su padre con una pizca de lástima. Mi bebé es un genio. Rhea gritó con la mayor emoción, colocando rápidamente a Silas en los brazos de Keira y corriendo hacia su hija para levantarla en el aire. Wow, esta es la primera vez que veo a alguien obtener una afinidad de rango S. Es realmente una hazaña increíble, gracias por permitirme presenciarlo. La mujer que sostenía la tablilla se inclinó ligeramente con la mano sobre el corazón. Mami, ¿qué es un genio? Sira preguntó, sintiéndose poco a poco mareada por haber sido girada por su madre. Un genio es alguien destinado a ser el más grande. Rhea colocó a su hija en el suelo y miró hacia arriba con determinación en su expresión. ¿Por qué pones esa cara? Sira preguntó inocentemente mientras recuperaba poco a poco el equilibrio. Lo entenderás cuando seas mayor. Rhea le dio unas palmaditas a su hija en la cabeza antes de envolverla en otro cálido abrazo. Sin embargo, el rostro de Rhea se mantuvo estoico esta vez, titilando de culpa cada vez que exhalaba. Y fue entonces cuando Keira miró a Silas. ¿No deberíamos ver si Silas tiene afinidad con alguno de los elementos? Recuerdo que Sira tenía más o menos su edad cuando comprobamos sus afinidades. Sugirió Keira. Esa es una gran idea. Espero que tengamos 2 magos en esta familia. Rhea sonrió. Estás bromeando, ¿verdad? Solo las tarifas de tutoría nos llevarán a la bancarrota. Keira se frotó el puente de la nariz. Oye. Silas será un guerrero. No se parece a ustedes, nerds. Lothras salió de su estado de zombie en el momento en que comenzaron a hablar sobre la futura carrera de Silas. Antes de comenzar, debo señalar que, dado que Silas no está despierto, la tablilla no te dirá la fuerza de su afinidad. Solo te dirá si tiene una o no, y si su afinidad es prominente, también te dirá hacia qué elemento es la afinidad. La mujer explicó, haciendo que Keira pusiera los ojos en blanco, ya que no había necesidad de que la mujer se lo explicara, ya que habían dejado en claro que lo habían hecho antes. Keira acercó a Silas a la tableta y, una vez que estuvo frente a él, Silas realmente no vio una salida a la situación y obedeció. Tenía práctica en controlar el maná, pero la tablilla era diferente. Cada cristal mágico tenía algo que ver con uno de los elementos, y por lo que vio usando ojos místicos, sabía que la afinidad se medía por la cantidad de elemento que uno absorbía en su cuerpo. Las personas con afinidades absorben naturalmente una energía elemental en sus cuerpos. Si bien puede que no sea tan rápido como el cultivo, esta absorción natural le dice a las personas qué tan fuerte es su afinidad y, por lo tanto, qué tan fácil es crear hechizos o cultivar. Por supuesto, Silas estaba seguro de que fácilmente podría haber obtenido un alto rango por todas sus afinidades, pero quería asegurarse de limitarse a solo unas pocas a la vez, ya que más lo llevaría esencialmente a la muerte. Sin embargo, el problema era que, si bien Silas sabía cómo descomponer el maná dentro de su cuerpo, o incluso cambiar el atributo de su maná a un determinado elemento, todavía no tenía idea de cómo separar las energías elementales fuera de su cuerpo en orden de cultivar. Si intentaba absorber solo 1 o 2 elementos a la vez, le preocupaba devorar accidentalmente todos los elementos, por lo que optó por la opción más segura y simplemente repelió el maná, impidiendo que entrara en su cuerpo. Oh, eso es raro. Por lo general, las personas tienen al menos un poco de resonancia con uno de los elementos a tu edad, pero los cristales ni siquiera reaccionan. La mujer inclinó la cabeza confundida. Continuaron intentando hacer que funcionara varias veces más, pero cada vez que lo intentaban, la tableta no se movía, ni siquiera reaccionaba un poco a la presencia de Silas. Después de unos minutos más de intentarlo, finalmente se dieron por vencidos. Mira.
Mi hijo es un guerrero por dentro y por fuera. Es tan guerrero que rechazó todas las formas de energía que no sean Toki. Lothras se rió, haciendo que los otros dos fruncieran el ceño con expresiones de desaprobación. Y así, pasaron 3 años en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en lugar de estar en el edificio del gremio de aventureros, Silas, de 4 años y medio, se paró frente a su padre con una espada de madera que examinó minuciosamente. Su padre también parecía estar sosteniendo una espada de madera, pero a diferencia de su habitual expresión relajada, Lothras ahora miraba a Silas con una expresión muy seria que incluso Silas estaba luchando por ver. Hijo, hay una gran posibilidad de que no tengas el lujo de aprender magia, así que escucha atentamente y escucha bien. A partir de hoy, te enseñaré el arte del combate cuerpo a cuerpo. ¿Entendido? Preguntó Lothras, su toki se encendió y envió una poderosa ráfaga de viento en todas direcciones. Lo escuchaste en el estanque de novelas.